Muy buenas, queridos amigos, vamos a escuchar el Evangelio para hoy, domingo 15 de diciembre, tercer domingo del Adviento, un día muy especial en este itinerario hacia la Navidad, llamado el domingo Gaudete, el domingo de la alegría, porque en la antífona de entrada, que es un texto bíblico que puede reemplazar ese canto que solemos decir al inicio de todas las Eucaristías, se toma un texto de la epístola de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versos 4 al 5, que dice: Alegraos siempre en el Señor, os lo repito, alegraos, el Señor está cerca. Domingo Gaudete significa de alegría, en latín galegrao se dice gaudete. Es decir, es como una pausa en este Adviento, un tiempo un poco austero, en el que la alegría está marcada como quien hace una pausa en un itinerario, en una subida, se detiene, mira la meta, se da cuenta que ya está cerca y le entra un aire nuevo, un gozo. ¿Y cuál es el motivo de ese gozo? El Señor está cerca, la meta está cerca, no en este caso que nosotros propiamente nos dirijamos hacia Él, sino que Él viene hacia nosotros. Y en ese contexto, por ejemplo, en la liturgia hoy, se puede celebrar el sacerdote no vestido de color morado, sino de color rosado, contrastando un poco el luto o el color penitencial por un color distinto que nos marca la alegría. Y en ese contexto entonces se lee el Evangelio, que en este año, en el ciclo A, está tomado de Mateo, capítulo 11, versículos 2 al 11. Y dice lo siguiente: en aquel tiempo Juan, que en la cárcel había tenido noticia de las obras de Cristo, envió a preguntarle por mediación de sus discípulos: ¿Eres tú el que va a venir o esperamos a otro? Y Jesús le respondió: Id y anunciadle a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Cuando ellos se fueron, Jesús se puso a hablar de Juan a la multitud. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre vestido con finos ropajes? Daos cuenta de que los que llevan finos ropajes se encuentran en los palacios reales. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os lo aseguro, y más que un profeta. Este es de quien está escrito: mira que yo envío a mi mensajero delante de ti, para que vaya preparándote el camino. En verdad os digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer nadie mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Bien, y el Evangelio que acabamos de escuchar de este domingo de la alegría, de este domingo Gaudete, nos ha mostrado dos secciones claramente diferenciadas. En la primera, estos discípulos de Juan el Bautista que interrogan a Jesús, que tienen una embajada, tienen una cuestión, un discernimiento. ¿Eres tú o tenemos que esperar a otro? Y por otro lado, cuando estos emisarios desaparecen, se retiran, Jesús le dice a la gente que está allí presente unas palabras sobre el mismo Juan el Bautista. Entonces son dos contextos, dos públicos, dos palabras distintas del Señor que me parecería muy importante, digamos, no perder de vista. La primera, entonces, le preguntan a Jesús: ¿eres tú o debemos esperar a otro? Jesús no empieza a responder con una serie de argumentaciones, digamos, retóricas, sino que remite directamente a los hechos. Id y decid a Juan lo que están viendo y oyendo. Los sordos oyen, los ciegos ven, los cojos andan, a los pobres se les anuncia el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Dos cosas. Primero, remite a una profecía hecha en el Antiguo Testamento que decía que el Mesías iba a obrar este tipo de acciones, de prodigios, de, digamos, de signos que manifiestan que viene de Dios a traer una nueva etapa de salvación y de restauración. Pero fundamentalmente Jesús le dice a estos emisarios, a estos discípulos del Bautista, que vean los hechos. La religión judio-cristiana no es una especie de intimismo o de escape de la realidad, sino que fundamentalmente se despliega en la historia. ¿Qué significa la historia? En la sucesión de acontecimientos de la vida. Son cosas reales, objetivas,
que se pueden tocar, que se pueden palpar, que no obedecen a percepciones personales, a sentimientos interiores, a emociones simplemente, sino que son reales. Es real que Dios se ha hecho hombre en la persona de Jesucristo y que ha resucitado. Eso es un hecho. Un hecho es que este hombre está sanando enfermos, está resucitando muertos, está ayudando personas. Es decir, el criterio para saber qué es lo que Dios quiere no es simplemente una percepción, una idea, una reacción. En nuestro mundo se nos dice qué sientes, te gusta, cómo lo experimentas, cómo lo vives. El cristianismo te dice que eso tiene un valor, pero que lo fundamental es la historia, los hechos. Cuando vayas a tomar una decisión, pregúntate antes cuáles son los hechos. No simplemente qué me dijo, cómo me miró, cómo me sentí, cómo lo percibí, sino qué sucedió, cuáles son los hechos. Cuando tú y yo vamos a los hechos y no nos quedamos solo en percepciones, podremos tomar decisiones mucho más acertadas. Y aquí Jesús nos da un criterio de discernimiento a ese respecto sumamente importante. Y en segundo lugar, cuando se retiran los emisarios, Jesús le dice a los discípulos, ¿qué fueron a ver en el desierto? Una caña cascada por el viento, es decir, una persona débil que simplemente quiere llamar la atención, o fueron a ver un hombre fuerte como el Bautista, austero, que vestía de piel de camello, se alimentaba de langostas y miel silvestre, es decir, un hombre austero, coherente. Y dice, no hay entre los hombres no hay entre los nacidos de mujer uno mayor que este hombre. ¿Qué elogio más grande se le puede hacer a una persona? Aunque luego acto seguido dice, pero en el reino de Dios todos serán mayores que el Bautista. En el fondo está reconociendo el valor de su amigo. Pero no lo hace delante de los emisarios para que vayan y se lo digan como para que se le quede en su orgullo. Él lo dice delante de terceros. Es un hombre leal. Jesucristo nos enseña la lealtad de defender a los amigos delante de terceros, de reconocer el valor de las personas que tenemos a nuestro lado y de actuar con lealtad. En un mundo en el que se habla a las espaldas, se vive del chisme, no se pone la cara por nadie, Jesucristo pone la cara por el Bautista. Y esto nos puede ayudar a nosotros a relacionarnos y a tener mejores relaciones de amistad con las personas que nos rodean. Me parece que en este domingo Gaudete, maravilloso, este 15 de diciembre, domingo de alegría, como nos ha dicho la epístola a los Filipenses, podemos vivir la alegría de la cercanía de Cristo en esas dos dimensiones. En primer lugar, con un discernimiento que va a los hechos y que nos dará mucha paz, mucha alegría y serenidad. Y en la lealtad frente a los amigos, frente a terceros, que también nos dará una seguridad de conciencia de que estamos queriendo de manera adecuada a nuestras personas cercanas. Que Dios los bendiga y tengan un estupendo domingo de Adviento.